Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de hoy. En esta clase estudiaremos las misiones evangélicas coloniales, un proceso que se desarrolló durante la época de la conquista y la colonia, con el objetivo de difundir el cristianismo entre los pueblos originarios. La evangelización fue impulsada principalmente por órdenes religiosas como los jesuitas y los franciscanos, quienes llegaron a América acompañando a la expedición española. Básicamente fue con la llegada de ellos que llegó la evangelización. Además de enseñar la religión católica, también promovieron cambios en la organización social, la educación y las costumbres de las comunidades indígenas. Comprender este proceso nos permitirá analizar sus aportes, así como las profundas transformaciones culturales que produjo en los pueblos originarios. Antes de iniciar la teoría, reflexionaremos sobre las creencias religiosas que tenían los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos. Analizaremos cómo la religión católica fue introducida durante la conquista y cuáles fueron los cambios culturales que produjo este proceso. También identificaremos las diferencias entre creencias ancestrales y la nueva religión impuesta por los conquistadores. Así que hablemos de las misiones jesuíticas en territorio boliviano. Las misiones jesuíticas en la Chiquitanía. Estos fueron uno de los proyectos religiosos más importantes desarrollados en el actual territorio boliviano. Los jesuitas promovieron la enseñanza de la religión, la educación y diferentes actividades productivas dentro de la comunidad indígena. Durante este periodo también se conquistó, no solamente se buscó conquistar, la mente de las personas a través de la religión, sino que también se buscaba consolidar el sistema de la encomienda, mediante el cual muchos pueblos originarios fueron sometidos a trabajo obligatorio. Estas misiones dejaron importantes aportes culturales y arquitectónicos que aún forman parte del patrimonio histórico de Bolivia. La evangelización estuvo acompañada por un proceso de control político, social y religioso sobre los pueblos indígenas. Muchos habitantes fueron obligados a abandonar sus creencias, aprender la doctrina cristiana y modificar sus costumbres tradicionales. Además, los sacerdotes y las autoridades coloniales ejercían un control permanente sobre la vida cotidiana de las comunidades. Como consecuencia, muchas expresiones culturales, lenguas y tradiciones ancestrales se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Hablemos de las reducciones en el oriente boliviano. Las reducciones fueron poblaciones organizadas por los misioneros para reunir a indígenas y facilitar la evangelización. Una de las primeras fue la de San Francisco Javier, fundada en 1692, seguida de otras como San Ignacio, San Rafael, Concepción y Santiago. Cada reducción contaba con una iglesia, viviendas, plaza principal, talleres y áreas destinadas a la agricultura y a la ganadería. Este modelo permitió organizar la vida comunitaria y desarrollar actividades religiosas, educativas y productivas. Hablemos ahora de las misiones en Mojos. Las misiones jesuíticas de Mojos se desarrollaron en la región amazónica boliviana y reunieron a diferentes pueblos indígenas. Estamos hablando básicamente del norte de Bolivia, que sería Beni y Pando. En comunidades destacaron básicamente por su combinación con elementos de cultura indígena y tradición religiosa europea, una especie de mezcla. También sobresalieron por el desarrollo de la música barroca, la organización de sus poblaciones y la adaptación a un entorno caracterizado por frecuentes inundaciones, dado que es una zona amazónica. Actualmente este legado continúa formando parte de la identidad cultural de la región de Mojos. En cuanto a las misiones franciscanas, los franciscanos continuaron el trabajo evangelizador en diferentes regiones después de la llegada de los jesuitas y más tarde tras su expulsión. Fundaron numerosas misiones donde promovieron la enseñanza religiosa y la organización de comunidades indígenas. Muchas iglesias construidas durante esta época presentan un estilo barroco mestizo que combina elementos europeos e indígenas. Estas construcciones aún representan uno de los principales patrimonios históricos y turísticos de nuestro país. Hablemos del patrimonio con más detalle. Las antiguas misiones conservan un importante patrimonio arquitectónico, artístico y cultural que atrae a visitantes de diferentes partes del mundo. Iglesias, plazas, talleres y archivos musicales muestran el trabajo realizado durante el periodo colonial. Además, muchas comunidades mantienen tradiciones relacionadas con la música barroca y otras expresiones culturales heredadas de las misiones. Conservar este patrimonio permite proteger una parte importante de nuestra historia en Bolivia. Hablemos un poco sobre las reformas borbónicas y la expulsión de los jesuitas. En el siglo XVIII, la corona española impulsó las reformas borbónicas,
para fortalecer su autoridad y reorganizar la administración colonial. Dentro de estas reformas se ordenó la expulsión de los jesuitas en 1767, debido a su creciente influencia política, económica y religiosa. Esta decisión afectó profundamente la educación, las misiones y el funcionamiento de muchas comunidades indígenas. Sus consecuencias marcaron un cambio importante en la historia colonial de América. Por tanto, hablemos del legado de las misiones coloniales. Y bueno, para finalizar, las misiones evangélicas coloniales dejaron una profunda huella en la historia de Bolivia y de América. Su influencia puede observarse en la arquitectura, en la música, en la educación y en las tradiciones que aún permanecen en muchas comunidades. Al mismo tiempo, es importante reconocer que este proceso también implicó cambios culturales y la pérdida de numerosas costumbres de los pueblos originarios. Conocer este periodo nos permite valorar el patrimonio histórico y comprender la compleja relación entre cultura indígena y colonización europea. Y para seguir profundizando en este tema, les invito a continuar en el aula virtual.